Son las 6 de la mañana, aún está oscura la calle de Allende, donde se encuentra la casona en que me he hospedado en la noche, frente al edificio sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y antigua Cámara de Diputados, y que hasta 1872 fuera el recinto del célebre Teatro Abreu. Calzo tenis, uso shorts y porto una sudadera azul, tan grande como desaliñada, pero que me permite caminar con las manos metidas en la bolsa del frente a la altura del bajo vientre, mientras me dirijo hacia la Alameda Central, no sin antes detenerme en la esquina con Donceles y voltear a observar con detenimiento el frente inmenso, iluminado bellamente, majestuoso del Teatro de la Ciudad de México, el originalmente bautizado como Teatro Esperanza Iris, inaugurado por allá de 1918 con la presencia del jefe máximo de la Revolución Mexicana, don Venustiano Carranza. Por este recinto de 1,344 butacas repartidas en un anfiteatro en el primer nivel y 3 pisos elevados, además de balcones y gradas hasta la parte superior, muy cerca del plafón barroco, encima de los terciopelos rojos y las alegorías en dorado, pasaron lo mismo Enrico Caruso que María Conesa o que la bailarina Ana Pavlova, y antier, 10 de marzo de 2015, fue el sitial en donde nos hemos reunido más de 1,000 maestros en la enseñanza del ajedrez, de un total que suma 3,000 apóstoles. Apóstol significa los enviados, los intermediarios, y que constituimos la primera generación formada en México por la Fundación Kasparov. 6:30 de la mañana. Me dirijo hacia la calle de Tacuba, paso enfrente del Palacio de Minería y contemplo azorado, como siempre, la bóveda brillante dorada del Palacio de Bellas Artes, detenido por un momento mientras cambia el semáforo en la esquina con la avenida de Niño Perdido, siempre presente en el punto donde cambiaba su nombre antiguamente por el de San Juan de Letrán. Hoy le llaman Eje Central y nadie sabe por qué. Cruzo y empiezo a trotar pensando que este día 11 de marzo mi padre cumpliría 83 años. También recuerdo que un día como hoy, pero en España, en el año 2002, me parece, se me fue el año exacto, hubo un atentado terrorista en el metro de Atocha que cobró la vida de cientos de personas. Y hace un año, el 11 de marzo, en Fukushima, en Japón, un tsunami causó estragos inimaginables propios solamente de las películas más descabelladas del cine de Hollywood, pero eso fue en la realidad. En la Alameda, la visión de los ahuehuetes, sauces, álamos, acacias, son un bálsamo mágico que deja libertades para soñar con un México diferente, al país que hoy en día se derrumba, se hunde irremisiblemente con fatalidad, corrupción y cinismo. A cada zancada en mis oídos repican como agujas, me recargan de adrenalina la sangre y me impulsan a mantener mi batalla personal contra los malos gobiernos en mi microrregión, en donde vivo ahora, en el sur del Estado de México. Los gobiernos ya no son parte de la corrupción, el Estado es la corrupción, declaró González Iñárritu al periódico La República, un periódico italiano, hace unos días, para confirmar que su cuestionamiento al gobierno de México no había sido una ocurrencia al calor del Oscar recibido, sino el resultado de una reflexión calculada. Más bien, por eso, esta entrevista es un desmentido al tuit idiota del Peñejo, que al día siguiente dijo, sí, estamos trabajando, como si no se diera por enterado, y en realidad no se da por enterado, ¿sí? Un par de días después, su colega Guillermo del Toro fue aún más lejos. Me encantaría sentarme con la clase política y prenderles fuego para que hubiera voluntad histórica, no nomás voluntad de robar. A muchos de nosotros nos van a olvidar, pero a ellos, las chingaderas que hacen, los va a recordar la historia. Fernando del Paso, el laureado escritor de Noticias del Imperio, se lamentó porque nuestra patria parece desmoronarse. Esto lo dijo Fernando del Paso el domingo también, cuando fue galardonado con el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria. Algo se está quebrando en todas partes, dijo el maestro del Paso, que sufrió una apoplejía y casi no puede hablar. Me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy
me sé solo porque en ellos ocurre una tragedia tremenda. Habla de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de Iguala, y ayer se une otro lugar más que se llama Ahuejotzingo, en Guerrero, donde una mujer fue decapitada, nada más porque sí. La cita, un día antes, fue en el Teatro Esperanza Iris y la reunión convocada por la Fundación Kasparov tenía como motivo la entrega de las acreditaciones respectivas. Ya soy un maestro certificado en la enseñanza del ajedrez, pertenezco a la primera generación. Fuimos 3000 los que empezamos con esto. Decía ayer el anfitrión, el maestro Leonzo García, una eminencia, un promotor del ajedrez en todo el mundo, que nunca se había dado un número semejante en toda Latinoamérica. Y fíjense que de todos los países que hay en el mundo, solamente Cuba, Venezuela, Moldavia y Azerbaiyán tienen la enseñanza del ajedrez de manera obligatoria, 4. Pero de manera optativa están los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Argentina, Brasil, y en México estamos luchando porque el ajedrez se vuelva una enseñanza que esté contenida en los programas y planes de estudio. Se hizo un recuento del seminario. Fue muy interesante, fue muy importante. Me voy a saltar la parte que tiene que ver con las tragedias que estamos viviendo, con la vergüenza que en el Estado de México, en Tejupilco y en Temascaltepec, en Amatepec, las candidaturas de Ivette Bernal, del Niño Nativo, de Noé Barrueta, que nuevamente es candidato por el PRI para gobernar Temascaltepec, nos llenan de infamia, de infundio, de tristeza, de vergüenza y de dolor. Me voy a ir mejor directamente a lo que señalé al final de este escrito, que mañana aparece publicado completo en el periódico El Monitor, y que dice que viernes 13, que es mañana, un viernes 13 que es cabalístico para muchos, esperemos que sea siempre de buena suerte. Pongo que hoy debe salir publicado el periódico y quiero dejar un mensaje diferente, no de tristeza, de dolor, de vergüenza, como sucede con México y la clase que nos está atizando completamente de una manera bestial, criminal y corrupta. Primero es el que proviene de mi razón y naturaleza propia. Yo llevo 50 años jugando ajedrez y nunca había tenido tan clara la maravilla que representa la práctica de este juego. El ajedrez desborda la idea única del jugar y raya en la ciencia de lo complejo y el arte de la creación, que se vale de cuanta fuente de la inspiración puede ser usada para que la gente lo practique. Puede ser a través del cine, la música, las matemáticas o la lectura. Puede ser también por la historia y las manualidades, el canto y la comunidad. Todas estas partes que acabo de mencionar fueron muy bien tratadas en el seminario que recibí. Yo no me veo enseñándoles a hacer manualidades a unos niños, pero sí me veo muy satisfecho enseñándole a comunidades indígenas, como por ejemplo los Matlatzincas de San Francisco y de San Miguel Oxtotilpa en Temascaltepec. Lo haría con mucho gusto y por supuesto sin cobrar nada a cambio, porque la práctica del ajedrez beneficia a la memoria. Está científicamente demostrado, 20 años después de estar ensayando diferentes experimentos. La práctica del ajedrez reduce prácticamente a la nada, a un porcentaje sumamente bajo, la incidencia de Alzheimer en las personas mayores de edad. Enseña a practicar el cálculo, desarrolla la imaginación, fomenta la conciencia crítica y autocrítica de cada cual, favorece la autoestima, obliga a la planeación, fortalece el razonamiento lógico, el pensamiento científico, es de gran ayuda para aprender a prever las consecuencias y para hacerse cargo también de sus decisiones. Calcula riesgos, atiende a nuestra atención, dispara la creatividad, genera una dimensión exclusiva en los ajedrecistas que se llama en nosotros el cálculo espacial. Eso solamente lo tenemos los ajedrecistas y algunas personas más, porque el ajedrez permite ver posiciones antes de que se lleven a cabo. Es genial en la combatividad, el análisis, la comunión y la amistad. El ajedrez, tienen ustedes que saber que es una disciplina que se concentra sobre todo en cuatro cosas que son
analizar, planear y decidir, ¿sí? Dice Leonzo García que el ajedrez tiene dos cualidades que no los tiene ninguna otra actividad. Enseña a pensar y es muy divertido. Tan simple como el mensaje que pronunció mi tocayo del Toro, tratándose de todas las cosas que pueden incidir en la enseñanza del ajedrez. Las didácticas pueden ser las que se les ocurran, la gastronomía, puede ser el sexo además, ¿sí? Algo que los jóvenes tienen que hacer, dice del Toro, el director de la película El laberinto del fauno, solamente es tener que chingarse. Es cosa de esforzarse, de ejercitarse el cerebro, de profundizar en el inconsciente colectivo junguiano, de rascar el iceberg de la humanidad, desafanarse de los valores que imponen los medios de la comunicación. De lo contrario, cuidado. Cada hombre es una bomba a punto de estallar. Ya nadie puede ser vejado ni aprendido. Todos se niegan a combatir. En los más apartados rincones de la tierra resuena el estrépito de los últimos descontentos. El tuétano de nuestros huesos está debidamente saturado. Cada fémur y cada falange es una cápsula explosiva y que se opera a voluntad. Basta con apoyar la lengua. Hay que apoyar la lengua en la parte palatina de la bóveda de la boca. Hacer una breve reflexión colérica. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cataplum! Y estallamos. Es un cuento precioso que escribe Juan José Arriola y termina con la conclusión de que no hay más remedio que amarnos apasionadamente los unos a los otros. Juan José Arriola, además de poeta, fue un extraordinario jugador del ajedrez. Gracias.